la degranulación de los mastocitos, lo único importante es que tienen granulosomas, en los cuales la liberación principal de las moléculas de histamina para aumentar la permeabilidad muscular, y esto sirve en el proceso inflamatorio inicial. Ya, y acuérdense que se liga la inmunoglobulina E, eso es importante, ¿no? Ya, y ¿qué contienen los glándulos de la? Eso es el proceso de inflamación. Pueden salir preguntas de ahí. El proceso de inflamación, ¿qué glándulos contiene? Histaminas, proteasas y los factores quimiotácticos, ¿no? Ajá. También se puede liberar el C3b, que es un opsonizante para la permeabilidad. Y también tienes el factor plaquetario y el ácido araquidónico, ¿no es cierto? El plaquetario es para el PDF del eritrocito, es un factor de coagulación. Ya, entonces y acuérdense que también el ácido araquidónico nos va a sacar prostaglandinas y leptotrienos, ¿no? Ya, entonces ¿cuál es la respuesta inmediata cuando se degranulan mastocitos? Cualquiera puede decir. Claro, es inflamación, por lo tanto va a haber vasodilatación, va a haber edema por la fuga vascular y también el músculo liso se contrae. ¿Qué pasó? No, que le esté sacando fotos para la gente, por lo que ella ahorita está en práctica. Y viene más despacito para después montar. Ya, pero no vamos a perder el tiempo. No. Ya. Solo sacamos fotos. Ya, ¿sigo? Sí. A ver, sigue por favor, no soy yo. Las natural killers son 100% citotóxicas. Lo que van a hacer es fagocitar, es un regulador de control para tumores, son las encargadas en sí de una respuesta innata inicial por fagocitosis. En caso de que no funcione, va a producir el proceso de netosis. Esto lo que va a hacer es diseminar el material genético al intersticio, lo cual va a provocar que una célula T, una célula dendrítica o un linfocito B recete el péptido más antigénico y después se presente y se adquiera una inmunidad adquirida. Pero estas son las principales, es la primera línea de defensa. Las características del NK son las interleucinas principales, que es la 3, 7 y 15. La 7 es una de las más importantes porque gracias a esta se va a proliferar la diferenciación de los linfocitos B tipo 2, los cuales son un tipo de inmunidad humoral. Los leucocitos, bueno, la IL-15 igual sirve como respuesta linfoide. La IL-4 y la IL-7 funcionan como linfopoyetina, esto que produce un exceso de producción de linfocitos T y B vírgenes, los cuales posteriormente van a madurar médula ósea o timo respectivamente. Pero los natural killer maduran en los ganglios. Sí. Ya. Por eso también sirve. ¿Guiados por quién? ¿Cómo que guiados por quién? ¿Qué interleucinas actúan para permitir la maduración de los natural killer? La 12. 12, no 12. Interleuquina 15, la 18 y las células dendríticas. Y las células dendríticas Muy bien. por la especialización. Aquí está, a ver, esto es interesante, no sé si les tomen. Cuando hablamos de células natural killer, estamos hablando de que las natural killer en CD16, oye, no distraigan al conductor, CD16, CD56, ¿de acuerdo? Entonces aquí nosotros tenemos la célula madre totipotencial y cómo va madurando la natural killer, lo que les decía hace un instante, ¿no? Y tiene expresión de receptores. Estos están arriba, el CQ del FLT3, la interleuquina 7R y la 2R beta, todos esos tienen que ver con la presencia de receptores de citoquinas y por ejemplo esos se expresan en cáncer, ¿no? Ok, entonces la maduración ustedes están claros, ya les dije cuál, y eso recircula, ¿no? Ya dijo el doctor. Sigamos, por favor. Introducción de células sintéticas. En esto es la forma que ya mencioné de una maduración. Primero es una totipotencial o célula madre y después tiene que ir especializándose para poder reconocer los PAMs, más no los DAMs. Los PAMs son importantes porque son los patrones asociados a patógenos y las natural killers son los principales que se van a encargar de esto. Las natural killers son importantes en esto porque utilizan los radicales libres para matar a los patógenos. Los radicales libres son los que se van a utilizar como el oxígeno y el peróxido de hidrógeno. Esto al juntarse, más el cloro extracelular, va a formar el ácido hipocloroso, el que va a ser el que va a matar
a los patógenos intracelulares. Y recuerden que tanto las células dendríticas como estas migran desde los tejidos periféricos, ¿no? Sí, para que puedan migrar tienen que necesitar óxido nítrico, el que va a aumentar la permeabilidad muscular. Exacto. Lo otro, acuérdense también las moléculas de histocompatibilidad mayor. Entonces nosotros tenemos las dendríticas, ¿tienen relación con cuál? ¿El 1 o 2? Debería ser el 1. Debería ser el 1. ¿Los dos con quién? El 2 es con linfocitos TSD4. El CD4 y los dos. Y el CD1 es para linfocitos TSD8. Exacto. Entonces, estamos claros de ese concepto ya. Entonces, ¿cómo interactúan? Interactúan en sí reconociendo la parte del interferón gamma. También utilizan el reconocimiento de la proteína P53. La proteína P53 es la reguladora de tumores. En caso de que no se tenga P53, va a existir una hiperreplicación celular y va a producir un tumor. Las NK son las que se encargan de matar esa célula. También es la IL-12 para la maduración, la IL-2 para la linfopoietina, como mencioné anteriormente, y el interferón gamma, que es algo citotóxico. Ya, bueno, igual recuerden que hay interacción de los natural killer con las células dendríticas y también hay interacción entre las natural killer y los monocitos, ¿verdad? Aquí intervienen otros, por ejemplo, en el ejemplo que ustedes también ven en la pizarra, ahí está dentro de ese monocito atrapado en ese fagosoma, está una representación de una micobacteria tuberculosa. Entonces, ahí tenemos la interacción con interleuquina 2, C23 y otra vez del interferón gamma. Acuérdense que en el anterior también había interacción con el factor necrosis tumoral, que no le nombramos. Alfa, exactamente. Ya, este es interesante. Eso del CIPIR no lo entendí. O sea, el concepto básico es este, que los leucocitos tienen una forma de expresión que acabamos de hablar de la interacción con los complejos de compatibilidad mayor, etcétera, etcétera, pero el glóbulo rojo no, porque tiene otro tipo de función. Pero de alguna manera, como el natural killer no es selectivo, podría coger y destruir al eritrocito. ¿Y cómo lo hace? Mediante estas proteínas, que es la que dice que no entendí. Usa la CD47 y una proteína que se llama 7. Entonces, ellas dos son, el glóbulo expresa esas proteínas y con eso impide que la natural killer la destruya. Y una cosa interesante que los eritrocitos carecen de complejo de histocompatibilidad. Es una membrana, exacto. Bien, acá vemos. Bueno, las perforinas en sí es un sistema complementario para una lisis celular, debido a que hay veces que el patógeno es mucho más grande que el natural killer. Entonces, las NK son las que se van a encargar de formar proteínas, las cuales van a provocar un choque iónico extracelular e intracelular. Lo que van a hacer estas proteínas es abrir un canal lo suficientemente grande en la membrana del patógeno para que exista un cambio completamente brusco de iones, y esto provoca una lisis totalmente celular. Las granzimas son proteasas, que quiere decir que destruyen en sí proteínas, son las que se van a encargar de eliminar los sitios activos mecánicos de un patógeno. Y la respuesta inflamatoria es el óxido nítrico y en sí las glucaminas para la diabetes. Ya, entonces, citolisis, dos grupos de proteínas, ¿cierto? Que serían las perforinas y las granzimas. Ok, bueno, aquí de manera general está cómo interfieren las perforinas y los receptores para las células de NK. Eso es muy general, ¿no? Aquí, algo que es importante aquí también, la cascada de las caspasas. Pues esa palabra también tiene que recordarse, ¿no? Y ahí, pues claro, eso te lleva a una señalización de muerte. Y se acuerda que hay un grupo de proteínas de la muerte también, etcétera, ¿sí? Sí, que también se le considera a la proteína 40 y a la 55, que son las encargadas para el factor de transcripción del NF-kappa beta. Y ahí vemos también histonas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya vamos a ver. Entonces, mecanismos de reconocimiento, tenemos receptores que están presentes en las células de NK, ¿no es cierto? ¿Quiénes? Receptores para inmunoglobulina G, y sus receptores de IgG significa con contacto con inmunidad adquirida, ¿verdad? Esos son los linfocitos B, pero son los de 1, ya. Porque es la primera línea de la adquirida. Ya, perdón, sí. No sé. Ya, tenemos también receptores que inhiben y también que activan
activan la actividad citotóxica que vimos con las enzimas y las percolinas antes, ¿no? Y la relación con las NK. Recuerden la expresión de la CD56, la CD16, que ya dijimos hace un instante, y los receptores de conocimiento, que ya dijimos también, el HLA1, ¿no? La citotoxicidad que depende de anticuerpos, pueden ver ustedes en la gráfica abajo. Tenemos las natural killer que está interactuando mediante KIN, el receptor de CD16, con fuerza de diferenciación, y la interacción con la inmunoglobulina G para generar esa lisis. Es que justo una pregunta del último parcial de la doctora fue: ¿qué pasa si es que una inmunoglobulina G se une a una célula propia? En sí es apoptosis completa sin inflamación, porque si es que una inmunoglobulina G reconoce algo propio, está mal y nunca debe salir a la circulación, pero casi siempre hay errores de esos. Entonces, recuerden que el reconocimiento de los anticuerpos, por lo tanto, es inmunidad adquirida, ¿no es cierto?, adaptativa. Recuerden que la citotoxicidad no es exclusiva de la natural killer, y también tenemos los receptores de FC. El FC, si se acuerdan, es el fragmento cristalizable que estudiamos en la arquitectura, ¿no? ¿Para quién? Para ese inmunoglobulina G, con expresión de quién, el CD16. Solo ahorita ya sabemos que hay dos expresiones, CD16 y CD56, ¿verdad? No era CD57. ¿Perdona? No era CD57. Es 56, 56, 56. A ver, sigo yo. Entonces, receptores para inmunoglobulinas, nosotros tenemos que, si nosotros tenemos inmunoglobulinas, ellas hacen que se active la inmunidad, pero de manera adaptativa. Entonces, recuerden cómo interactúa la inmunidad natural con la inmunidad adquirida. Entonces, aquí tenemos esa interacción, ¿no? ¿Mediante quién? La presencia de las inmunoglobulinas que vimos en la anterior. Entonces, ahí pueden ustedes ver en la primera gráfica que los anticuerpos se fijan con los antígenos de la superficie de la célula diana, ¿no? A la primerita del fondo. Yo puedo, aquí, ¿sí ven esto? Así. Listo. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos los receptores de PC, que ya lo dijimos nosotros, en la célula natural killer, que van a hacer el reconocimiento con el anticuerpo. Entonces, de eso hace una reacción cruzada y nos activa las células de NK. ¿Está bien? ¿Para qué activa las células de NK? Exacto, para matar la célula, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿a qué célula le pasa? A la diana. A la célula diana, ¿no es cierto? ¿Estamos? Medio, ya. Entonces, ¿qué es lo que dice el producto final? Ya lo dijo el doctor. Esa célula diana que se activó y que hizo el intercambio para muerte. Entonces, esa muerte se traduce en un tipo de muerte que es apoptótica, ¿no? Y ustedes pueden ver en la última lámina cómo la célula ya se redujo ahí y sufrió su apoptosis. Yo creo que nos faltan dos. Es interesante, vamos. Receptores de NK, tenemos dos tipos de receptores de los natural killer, los activadores y los inhibidores. Entonces, los activadores que hacen lisis por y los inhibidores que hacen lo contrario, impiden que las células se lisen, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden ver aquí en la parte superior. Entonces, abajo, en la parte superior, nosotros podemos ver un receptor inhibidor con moléculas de clase 1. Entonces, si es un receptor inhibidor, al mezclarse con la clase 1, hace que no genere lisis. Entonces, pero si nosotros tenemos en la parte inferior, podemos ver en estas flechas cafés el receptor activador con su ligando activador, porque es preguntas que les saben hacer también los ligandos. Entonces, eso que nos hace que se desencadene la lisis por las células de NK. Entonces, aquí está la pérdida de expresión, ¿no? Ven, ya. Entonces, los virus, recuerden que los interferones son antivirales, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los tipo 1, proteínas inducidas por células infectadas, virus, hongos, parásitos, bacterias. Aquí tenemos en la superficie una célula huésped que está infectada por un virus. Entonces, ellas tienen contacto con el interferón alfa o el beta también. Entonces, ¿qué hacen? Que al tener el contacto, ¿qué inducen? Resistencia a la replicación viral. O sea, es un protector, un antiviral, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con compatibilidad mayor? Presenta prácticamente. Pues, entonces nos permite que se incremente esa expresión
Entonces, por lo tanto, también una expresión de complejo histoproteinurial tipo 1 con la actividad antiviral, ¿cierto? Y por último, permite, con esta acción del interferón, nos permite que se activen las células de NK. ¿Para qué? Para lisar, pero en este caso, lisar una célula que está infectada por un virus. Muy bien. Bueno, esto ya dijimos, los interferones bloquean la expansión de los virus en células no infectadas. Los interferón alfa y beta son distintos al gamma. El gamma no se induce por infección vírica, se produce más tarde. Los tipo 1 desempeñan un papel importante en la respuesta a los patógenos intracelulares, y también se cree que la síntesis de interferones ocurre en respuesta al RNA de doble cadena y otros parásitos. Este es un concepto de teoría, ¿no? ¿Esto ya vimos o no? No. Ya, dale volando. El interferón gamma es más citotóxico que el alfa y beta porque actúa directamente en una lisis celular y no tiene discriminación alguna por algún tipo de péptido. Entonces lisa completamente y es muy poco probable después del interferón gamma obtener el péptido más antigénico. En sí, lo que produce el interferón gamma es que lo receptan los macrófagos, que eso es algo más importante porque en el endosoma se va a añadir el interferón gamma. Justo en el endosoma que está dentro del macrófago va a provocar la lisis y la apoptosis del virus oncoparásito o patógeno intracelular. Ya, entonces aquí adicional, recuerden el macrófago también se convierte en una célula presentadora de antígeno, ¿no es cierto? Entonces eso que hace, que con la acción del interferón nos permite que se incremente la expresión del complejo de histocompatibilidad, ¿verdad? Algo también importante es que el interferón gamma solo es secretado por los linfocitos T, TH1. Exacto. Ya, está aquí abajo, por cierto, ¿no? Ya. Bueno, y aquí también está haciendo un switch al isotipo para ozonizar los anticuerpos, ¿verdad? Y también dice que el interferón gamma incrementa la actividad del macrófago, incrementando la actividad microbicida. Aquí tenemos igual un virus. Este virus está penetrando en la célula huésped, le envía hacia el núcleo el genoma viral, y aquí ustedes pueden ver la producción de los interferones, inicialmente interferón alfa, interferón beta, y posteriormente tenemos el interferón gamma. Y el interferón gamma también está normalmente puesto en las células no tumorales para evitar esto, ¿te digo? Sí, el gráfico. Ya, aquí está. Ya. ¿Es el mismo? Es el mismo. ¿Está mal? A mí me pasó a explicar ese gráfico. Pero está así. Lo que pasa es que hay la explicación de los slides anteriores. Yo les he dicho que estas clases están tan bien hechas que todo el slide anterior tiene que ver con el siguiente, todos del 100%. Es que no nos daba los slides completos. Ya. A ver, no importa, olvídate de eso. Ya. Entonces, vamos. Entonces, recuerden esto, pero también tenemos las células no infectadas. Entonces, ¿cómo se protegen? Por vía del interferón gamma. ¿Y por qué es importante esto? Porque inclusive nosotros usamos medicamentos, usamos interferones farmacológicamente para evitar o combatir las infecciones virales. O sea, no, lo que estamos viendo aquí tiene una explicación más tarde en la vida práctica médica. Entonces nosotros hacemos eso, ¿no? Bueno, recuerdan que los interferones inducen síntesis de moléculas antivirales. Entonces aquí tenemos que, toda la síntesis, no creo que esto les tome, pero finalmente nos inhibe la síntesis de proteínas y nos degrada el RNA mensajero. Ya. Esto es clínica. Los interferones, un poquito los interferones volando. ¿La clase? Sí, pero volando. Solo Alfa y beta son los principales de la clase 1, clase 2 del interferón gamma, que como dije es del TH1. La actividad inmunológica es para generar proteasas. Las proteasas son las que van a romper el RNA mensajero. Es un factor anticancerígeno. En caso de que se detecte el interferón gamma, se sabe que la célula está bien, por lo tanto no se va a morir por apoptosis. Tiene una actividad antimicrobiana y una actividad antiviral. Y una actividad antiproliferativa también, ¿no? Eso es en caso de cáncer. Ya. Si es que no se encuentra, se monitorea. Ya, recuerden que nosotros todos los días estamos produciendo células malignas, pero todos los días estamos destruyendo ese potencial celular. Pasan los años y, por ejemplo, un adulto mayor, empezamos a tener
una senescencia inmune y nosotros pues, tenemos más tendencia a tener cánceres por la senescencia inmune, pero ahí intervienen otros factores que son genéticos. O la saturación de receptores también. Y entonces perdemos nuestra... Y algo también, la actividad proinflamatoria, que nos aumenta la expresión de los antígenos de histocompatibilidad mayor tipo 2 y también aumenta la citotoxicidad de quien medida por linfocitos T y por células de NK. Bien, un poquito de las CDO, ¿ya estás en 8? Sí, creo que me pasó. Volando. No, yo no pregunto, solo vuelve. Verán que nos falta como 90 lugares, o sea, tienen que volar. A ver, CD8 Si no sabes, solo tienes que leer, porque el objetivo es solo... Tengo una pregunta de la anterior slide. Entonces, el interferón solo sería un TH1 y el TH2. No te entendí. O sea, es que. O sea, estamos hablar de TH1 y TH2 es hablar de los linfocitos de Helper, Helper1 y Helper2. Entonces son los CD4. Ajá. Entonces ellos tienen otros mecanismos, o sea, sí tienen la obligación aquí. Ya. Entonces, pero ya cuando nos metemos a inmunidad adquirida, vamos a meter todo, porque todavía falta mucho, ¿no? Vamos. Uy, perdón. CD8 citotóxicas, gránulos citolíticos formadores de poros, poseen perforina, Sí se guarda la enzimas, perforina siempre, ¿no? neoformada, citotoxicidad, vía FAS L, pico máximo de activación. Acuérdense que el FAS es un sistema genético, ¿no? Nosotros tenemos un FAS y el FAS-L es el ligando del FAS. Entonces, toda una estructura genética que nos permite lo que estamos haciendo aquí, que nos permite que citotoxicidad. Ya. Pero en este caso estamos hablando solamente de la acción citotóxica de los CD8, ¿verdad? Sigue, por favor. Pico máximo de activación de 5 a 8 días. Ya, me parece que aquí nosotros tenemos, cuando las células están no infectadas, el estado de actividad se desarrolla en horas, ¿no? Y a veces en 1 a 2 horas, ya, ahorita me acordé de los tiempos. Sigue, por favor. Células natural killer, gránulos citolíticos, formadores de poros. Poseen perforinas, granzimas, granulolicinas, constitutivamente citotoxicidad vía FAS-L, pico máximo de activación de 1 a 3 días. O sea, cuando tienes células de NK se activa mucho más rápido que por la vía del CD8. Muy bien, les felicito, han aprobado inmunidad humoral. Cuando saquen la nota, ahí ves en esa plaza. Ahorita no. Vamos a ver, sigue por favor, tú mismo. Objetivos: describir las características generales de la inmunidad adquirida y sus componentes, explicar los mecanismos moleculares del funcionamiento de los linfocitos B y T, explicar el rol que cumplen los linfocitos B y linfocitos T en la inmunidad Es lo que me estás adquirida. preguntando ahorita, ¿no? Eso es lo que te vamos a dar la respuesta en unos minutos. Vamos. Explicar los mecanismos de activación de los linfocitos B y linfocitos T, describir los componentes moleculares que forman parte del BCR y TCR y las vías de señalización que se activan con cada uno de ellos, describir los mecanismos moleculares para la generación de la diversidad de anticuerpos para la diferenciación de linfocitos B y linfocitos T de memoria. Entonces ahorita estamos hablando de receptores y las células como tal, ¿cierto? Esos son los objetivos académicos. Vamos a ver. Entonces aquí nosotros tenemos las células inmunes. ¿Qué tipo de inmunidad innata tenemos? Esta. Barreras físicas de células y barreras químicas. ¿Sigue? Como barreras físicas tenemos de la piel, la mucosa, la membrana de la mucosa, de células, ¿Ya químicas? ya de barreras químicas, el pH, los lípidos, las enzimas y otros. Hemos hablado mil veces de eso. Vamos con las células. Polimorfonucleares, Pero te estás quitando una parte importantísima. Las moléculas de reconocimiento de patrones. El doctor ya nos habló hace un rato de los LAM, de los PAM que vamos a profundizar, ¿no? Sí. los PAM, Polimorfonucleares, monocitos, ya sabemos. macrófagos, eosinófilos, naturales. Ya, entonces, y ellos actúan hay una acción de citoquinas, desacción de citoquinas, actúa sobre las diferentes células, sobre los
linfocitos B y los linfocitos T. Y a su vez, los linfocitos B generan Anticuerpos y las células de citoquinas. citoquinas, y eso actúa sobre las células de arriba, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que estimular adaptativa a estas células B y T, nos dan una respuesta específica con el antígeno. ¿Sí? La idea, eso se llama inmunidad adaptativa. Ahora sí empezamos a meternos en la adaptativa. Dale, te quedan 5 slides. Tenemos como precursor linfoide común, vamos a tener... Antes del precursor linfoide común, ¿quién está? Eso es de hematopoiesis. No creo que les tomen eso, pero igual. Ya no hice, creo que hice una pregunta de hematopoiesis. Ya, no importa, yo ayudo. El que quiera ayudar, ayude para que el cerebro esté rápido, ¿no? Ya, pero rápido. Si se equivocan, 100% no se preocupen. Ya, a ver, si nosotros tenemos la hematopoiesis, ya sabemos las edades, acopitelina, etc. Y luego tenemos una célula madre, que es pluripotencial. Esa célula madre pluripotencial se manifiesta con un CD, que es el CD34. De ahí saca los dos precursores, el precursor linfoide y el precursor mieloide. De ese precursor, en este caso, del mieloide sería todo lo que vamos a ver en la inmunidad natural, ¿no es cierto? Pero del linfoide es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, el precursor común linfoide nos va a dar dos líneas, donde se generan en la médula ósea, y los T también maduran en el timo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos? Unos linfocitos inmaduros. Cuando nosotros hacemos una determinación del linfocito, nosotros sabemos qué linfocito es. A ver, supongamos que tengo línea linfoide, pero me está expresando CD34. ¿Qué me está diciendo? 24. Que está expresando, o sea, yo me digo, es un linfocito B, tiene de CD10, CD19, CD20, pero además me expresa un CD34, porque recuerden que no expresa un solo marcador en la membrana. La pregunta es, para que entiendan, si me expreso eso, ¿qué significa? Que me está expresando un marcador muy temprano. Entonces, por lo tanto, esa célula es completamente inmadura. Y conforme va cambiando y va madurando, va ganando o perdiendo CDs. Ese es el concepto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el linfocito B inmaduro, y por otro lado tenemos el linfocito T, que primero es virgen, ¿no? Y luego ese linfocito T ya tiene contacto con el antígeno y se hace un maduro. Y recuerden que tanto los linfocitos como los B como los T, ellos siguen recirculando. ¿Y se acuerdan que les expliqué cómo descubrieron eso de la recirculación? Bueno, pero estamos aquí. Ya, entonces nosotros tenemos que se quedan en órganos periféricos y tenemos lugares exactos donde están, ¿no? en los ganglios linfáticos, en el vaso y también en ciertos lugares, como por ejemplo ustedes me estaban enseñando el otro día de las células que tienen que ver con la piel, por ejemplo, ¿no? Muy bien, vamos a ver, siga por favor. ¿Cuál es el rol de estas células? Si yo digo inmunidad humoral, estoy diciendo algo súper básico, que es inmunidad mediada por los linfocitos B, ¿no es cierto? Y claro, y generan anticuerpos. Y si yo te digo que es una inmunidad mediada por celular, eso es linfocito T. Entonces vamos más profundo. Cada slide va a ser más profundo. ¿Cómo actúan? Díganme por favor. Solo tienes que leer esto. Microbios extracelulares. Inmunidad humoral, ¿no? Linfocito B. Y en su membrana sí ven que está expresando el receptor exacto. Sigue, por favor. Secreción de anticuerpos. Y estos anticuerpos no están en célula, ¿no es cierto? Los anticuerpos jamás van a estar en la célula. Se liberan y van a estar en el plasma circulante. ¿Se acuerdan que les hablaba de los grupos sanguíneos? Sí. Entonces, ¿quién era el antígeno en el grupo sanguíneo? El grupo como tal, A, B, C, bueno, cero es que no hay nada. ¿Y quién era qué tenía cada célula, cada eritrocito circulando? ¿Cuál sería el anticuerpo? El otro. Entonces, si yo tengo un A, el grupo A, B, lo que voy a expresar en un anti-B. ¿Ya? Porque no me puedo atacar a mí mismo. ¿Sí? Claro, se puede atacar a uno mismo, pero en enfermedades autoinmunes, ¿no? El ejemplo que les he dado siempre es grupos de eritematosis sistémica, la trichomatoidea, en fin. Sigan, por favor. Secretan anticuerpos, son transferidos por los anticuerpos. ¿Y cuál es la función de la inmunidad humoral? Rapidito, que Bloquear infecciones y eliminar microbios extracelulares. Excelente. Sigamos, por favor. Microbios, ¿cuánto
No, los microbios se fagocitaron en el macrófago, ¿no es cierto? Esto que ven aquí es un macrófago y ahí está el microorganismo adentro. Entonces aquí ya intervienen los linfocitos T. Empezamos con la clase TUI, los Kepler, no los ayudadores. ¿Qué variedades de Kepler conoce? 1 y 2. 1, 2, 7, 17 y 2. Ya, entonces son varios. Normalmente hablamos del 1 y 2, pero tienen varios, o sea, incluido al 17 como estamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mecanismo efector? ¿Qué significa esto? Que este macrófago se ha convertido en célula presentadora de antígeno, exactamente. Entonces ahí, ¿qué es lo que hace? Activó los macrófagos para matar esos microbios que fagocitó previamente, ¿no? Y por último, los microbios intracelulares, por ejemplo los virus, ya hablamos sobre eso. Entonces ahí tienen una acción de citotoxicidad. ¿Quién es el citotóxico en este caso? ¿El linfocito T? Linfocito T. El linfocito T, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos eliminan, o sea, matan igual a las células, pero quitando el reservorio, que en este caso es la misma célula, ¿no? Entonces, esos son los fenómenos. ¿Y cuáles son las fases? Esto es muy interesante. Fase de la respuesta. Este es tu último slide, ya todos Ya. Antígeno, reconocimiento de antígeno. Ajá. Ya. Célula presentadora de antígeno. Ya es lo que hablamos en el slide anterior, ¿no es cierto? Esto no vamos a meternos, acuérdense, es complejo de histocompatibilidad mayor más del receptor, ¿no? Sí. Y en el centro va a estar la molécula, el fragmento que nos quedó del virus o del microbio, ¿verdad? Sigue, por favor. Pero hasta aquí, cuando los fluorescentes todavía son virgens, ¿de acuerdo? Tanto el linfocito T como el linfocito B. Sigamos. Luego viene la activación. Primero el reconocimiento del antígeno. El segundo paso es la activación del linfocito. ¿Cómo produce esto? ¿Qué genera? Va a haber una expansión clonal, va a haber una diferenciación. Ya, entonces genera diferenciación y genera expansión clonal. Ya hemos hablado de la expansión clonal, creo que no hay necesidad de hablar hoy día, ¿no? Entonces, recuerden que tenemos la célula que está produciendo anticuerpos y nosotros tenemos el efector del linfocito T, ¿verdad? La expansión clonal ya sabemos un poquito más. ¿Cómo eliminamos el antígeno? Inmunidad humoral mediante Células mediadoras de la inmunidad, muy bien. Entonces aquí dense cuenta de algo. Nosotros tenemos en el día 0 que se expuso y van pasando los días hasta el día 21. Entonces aquí en la parte inferior dice cuántos días está después de la exposición del antígeno. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque ese desarrollo de la inmunidad innata es progresivo. Entonces vemos que ahí hay un pico máximo de activación del linfocito y eliminación del antígeno y luego va bajando. Desde el punto de vista de la inmunoglobulina, es decir, el linfocito B, ¿quiénes se expresan? Eso, va creciendo la inmunoglobulina M, esta inmunoglobulina pentamérica, y después va bajando. Y la memoria inmune nos va a dejar esa inmunoglobulina G. Entonces yo puedo hacer, laboratorialmente hablando, yo puedo determinar si estoy con una infección activa o si está la infección pasando. Y hay un dato que inclusive ambas pueden cruzarse, una inmunoglobulina E puede cruzarse con una M, ¿verdad? Sigo. Entonces la eliminación de antígenos, recuerden que es la inmunidad humoral que acabamos de hablar en esto, y la inmunidad mediada por células, ¿no? Que sería el linfocito T. Entonces lo otro ya es el cumplimiento del fenómeno homeostático. ¿Qué es la homeostasis? Regresar al equilibrio interno, ¿no? Ustedes saben confundirse cuando todavía son chiquiticos con una palabra, la homeostasis, que no tiene que ver con la hemostasis, que es otra cosa. ¿Qué es la hemostasis? Que no es lo mismo que homeostasis. La hemostasis son los mecanismos para que no sangre. Para que no se Entonces, entonces, ¿qué es lo que genera en la homeostasis? La respuesta de apoptótica, muerte celular programada. Y por último nos queda memoria de esa respuesta inmune inicial. ¿Con quiénes? Con esas células que sobrevivieron, ¿sí? Que dejaron y se quedan guardadas. Y cuando hay un nuevo estímulo vuelven a salir. Entonces, sigamos. Características. Gracias. Sí, tenga la nota. Ya, solo lo puntual, ¿no? Verás que todavía nos faltan 80. Características específicas antigénicas. Cada linfocito T posee un receptor que reconoce un antígeno terminado.
tiene diversidad. Esto desde el nacimiento, donde poseemos linfocitos T específicos para cada uno de los antígenos, los cuales posiblemente estaremos en contacto a lo largo de la vida. Expansión clonal, cuando un linfocito T es activado por el antígeno correspondiente y el cual inicia un proceso de proliferación. En especialización, los linfocitos T vírgenes, al ser activados por un antígeno, dan origen a las siguientes poblaciones, como el compañero, linfocitos TH1, 2, 9, el 17, el 23 y Ya. y por último, tiene memoria. Los linfocitos T guardan memoria del primer encuentro con su antígeno desarrollándose, linfocitos T, con un fenotipo especial. Entonces, ¿qué es eso de la memoria? Reconocer lo que no es propio, ¿verdad? Y lo otro es que va a haber excepciones, como ya dijimos temprano. Puede haber excepciones cuando hay tolerancia inmune o cuando hay enfermedades autoinmunes. Sigamos, ¿no? Eso es la expansión clonal.